Hola, quienes les hablamos, Henry Retana. Fernanda Sánchez. Queremos ser sus amigos en los campos de la agricultura, jardinería, huertos, ganadería y todos aquellos temas que estén relacionados con el mundo agropecuario. Es un placer y un honor para nosotros presentar este programa de AgroRed, aspectos técnicos del mundo agropecuario convencional, orgánico, hidroponía, así como entrevistas con temas de interés con autoridades académicas, empíricas y políticas. Se las vamos a tener por este medio y otros medios a futuro. Hoy les tenemos una sorpresa, ¿verdad? Se incorpora a nuestra familia de AgroRed el joven José Sanabria. Bienvenido, José. Gusto. José Sanabria es estudiante de agronomía en la UNED. José, junto a mi persona, seremos los conductores de este programa y Henry fungirá a tiempo completo como nuestro director. En el tutorial de las hormigas locas les prometimos que, dada su importancia agronómica, les estaremos realizando un tutorial sobre la hormiga zompopa, amada por uno, pero odiada por otros. Y es que, amigos, este animalito tan solo es un eslabón más en la cadena del equilibrio biológico. Ellas cumplen una función muy importante en el equilibrio de la naturaleza, llevando materia orgánica a las profundidades del suelo, activando la biota del mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros, los humanos, en nuestro afán o necesidad de producir más, pues hemos eliminado su hábitat natural y con esto hasta hemos eliminado a sus depredadores naturales. De hecho, mis padres me han contado que antes en Costa Rica existía el famoso oso caballo, también llamado oso hormiguero gigante. Yo en lo personal voy mucho a la montaña y aún así nunca lo he visto. Y bueno, amigos, pues precisamente por eso nos acompañan los especialistas en la materia, que nos van a explicar de generalidades del comportamiento de esta hormiga y la experiencia que ellos han desarrollado en el control de la misma. Las hormigas zompopas son un grupo de hormigas que pertenecen a dos géneros. Atta, que es el más grande, el que hace colonias de millones de hormigas. Acá en Costa Rica hay dos especies de Atta: Atta cephalotes, que es la principal plaga, y Atta colombica, que está más que todo en la zona sur y tiene una particularidad en cuanto al manejo de sus desechos. En el caso de Atta cephalotes, la especie dominante, todo el material de desecho es manejado bajo tierra, mientras que en Atta colombica ese material de desecho se pone fuera de la colonia. Y las otras hormigas del género Acromyrmex hacen colonias un poquito más pequeñas, no llegan a los millones, sí a los cientos de miles, y causan por lo tanto menor daño, aunque sí pueden ser molestas. La diferencia entre ambas principalmente son las espinas y la forma de la cabeza. En Atta la forma es como un corazón, en Acromyrmex como un cuadrado. Estas hormigas son originarias del Amazonas, en Brasil, aproximadamente hace 10 millones de años. Adquieren la capacidad de usar hojas frescas para cultivar un hongo del cual se alimentan. Hay ancestros de las zompopas también del Amazonas, esos tienen como 50 millones de años, o sea, tomó un cierto tiempo para que las hormigas aprendieran a criar el hongo con hojas frescas. Normalmente los hongos crecen en cosas que se están descomponiendo, pero la clave en las zompopas es que usan hojas frescas y por eso se llegan a convertir en un problema para la agricultura. Ellas son muy eficientes porque no se comen las hojas, sino que las usan para cultivar el hongo. Y es que, amigos, esta capacidad de defoliación que tienen esas hormigas las convierte en un verdadero dolor de cabeza para algunos agricultores, sobre todo cuando ellas detectan que un determinado cultivo les va a ayudar a fortalecer el hongo que ellas cultivan. Las hormigas zompopas son insectos que viven en un sistema social avanzado, que es lo que se conoce, se llama eusociabilidad. Esto es porque la estructura de las colonias está jerarquizada en organismos que cumplen diferentes labores, y esas diferencias en los labores de la colonia se ven o se expresan morfológicamente. Entonces vamos a tener adaptaciones morfológicas o variaciones morfológicas dentro de la colonia asociadas a el tipo de labor que hacen los diferentes grupos de
individuos en la colonia. Entonces vamos a tener los reproductivos, que son las reinas, y los machos, ¿verdad? Que similar a las abejas, tienen una función, como lo llamamos coloquialmente, como de zángano, ¿verdad? Que se tienen que criar, obviamente, en la colonia, porque son fundamentales para el éxito reproductivo de las colonias. Y emergen de la colonia en vuelos nupciales junto con las reinas vírgenes, para la cópula y fertilización de las nuevas reinas. Y ese es el único aporte que hacen los machos, ¿verdad? A lo largo del ciclo de la colonia. Una vez que salen en los vuelos nupciales, no pueden regresar a las colonias y pues no cumplen más funciones directas a la colonia, y más bien pues aportan en biomasa y alimento para otros organismos. Y entonces el reproductivo, el más importante, va a ser la reina, que es el centro de la colonia, es el cerebro de la colonia, y que va a estar acompañada de grupos de obreras. En las obreras vamos a encontrar en las hormigas del género Ata la mayor especialización en cuanto a formas y labores, puesto que vamos a encontrar diferentes castas de obreras. Las podemos dividir principalmente en 3 grupos, que son las obreras mayores, las obreras medias y las obreras mínimas. Las obreras mayores son los soldados, que tienen la función de defensa de la colonia principalmente, y también ayudan en cortar el material vegetal cuando son estructuras muy duras. Y vamos a tener las obreras medias, que son las que principalmente hacen el trabajo de acarreo de material vegetal a la colonia, labores de limpieza también, y de defensa cuando es necesario. Y vamos a tener el grupo de obreras mínimas, que estas son las más pequeñitas. A veces las podemos ver incluso fuera de la colonia, cuando van sobre las hojas que van regresando de la fuente de la planta a la colonia. Y a veces podemos ver unas hormigas más chiquititas que viajan sobre las hojas. Dentro de las obreras mínimas hay una serie de rangos de acuerdo a las funciones que realizan. Y incluso ha estudiado que estas pueden pasar de unas funciones a otras como una forma de graduación, ¿verdad? De aprendizaje en las labores de la colonia, y empiezan haciendo labores más simples dentro de la colonia, de limpieza, y van graduándose haciendo actividades más complejas. Entonces, en esta dinámica de traer el alimento, que es básicamente material vegetal fresco, hacia la colonia para alimentar el hongo, ¿verdad? Y cultivar el hongo. Y cuando este material regresa, por ejemplo, estas hormigas que van sobre las hojitas, se ha visto que pueden estar haciendo funciones de limpieza de esas hojas. Y además de vigilancia, porque hay unas mosquitas que las parasitan. Entonces ellas detectan la presencia de esas moscas e incluso pueden intentar defender a las obreras medias que van acarreando el pedacito de hoja de esas mosquitas. Pero aquí lo importante es que en ese flujo de entrada y salida de la colonia hacia la fuente de alimento y el regreso, cada vez que el grupo de hormigas que vienen con el material vegetal hacia el nido van a ser recibidas dentro de la colonia por otras obreras que van a hacer labores de limpieza. Y van a haber contacto entre ellas, ¿verdad? Y se van a desinfectar tanto el material vegetal como la desinfección de otras hormigas. Y esas labores de limpieza también la hacen un grupo de obreras mínimas especializadas sobre la reina. La reina siempre va a estar acompañada y protegida por un grupo de obreras que la están limpiando constantemente. Entonces, en esta relación simbiótica entre la hormiga y el hongo que cultivan, hay un tercer organismo muy importante que es una bacteria. Esa bacteria le confiere a las hormigas como un escudo de protección, ¿verdad? Entonces es como un antibiótico que las protege, por ejemplo, al hongo. Lo puede proteger de un hongo antagonista, que es especializado en atacar el hongo de este tipo de hongo que producen las hormigas, y otros
patógenos que puedan atacar a las hormigas, como otros hongos entomopatógenos o, ¿verdad?, otros microorganismos. Esta relación es lo que, y esta función de limpieza es lo que hace realmente tan difícil el poder hacer un control efectivo, ¿verdad?, o erradicar una colonia de este tipo. El hongo que las hormigas cultivan, su nombre científico es Leucoagaricus gongylophorus. Leucoagaricus, tal vez agaricus nos suena porque así se llama el champiñón, es decir, es un hongo comestible que usamos los humanos, es relacionado a los hongos comestibles. Y gongylophorus porque hace una estructura que se llama gongilidia, que son como unas bolitas muy ricas en nutrientes, de lo cual la hormiga se alimenta. Entonces, la hormiga depende del hongo como su fuente principal de comida, y el hongo depende de la hormiga para dispersarse. Ya no puede reproducirse por sí solo, es un mutualismo. Todo en la colonia sucede para optimizar el cultivo del hongo, desde el tamaño de las hormigas. Muchas de las hormigas chiquititas que vemos, ese tamaño les ayuda para meterse entre el hongo y censar si algo lo daña. Entonces, cada vez que entra un agente tóxico a la colonia, las hormigas pequeñitas detectan el daño y de inmediato lanzan una alarma. Y las hormigas van a tomar acciones específicas para controlar ese daño. Es lo que se conoce como inmunidad social, es decir, todas las hormigas juntas combaten el parásito. Y son millones de hormigas en un nido. Si algo les hace daño, lo van a eliminar. Si hay una cámara infectada o varias cámaras donde cultivan el hongo, las van a cerrar. Pueden incluso sepultar partes enteras de la colonia para controlar una infección, o incluso abandonar el nido original y establecerse en otro lugar. Por todo ello, las medidas de control químico y biológico son complicadas, ya que las hormigas tienen esas capacidades y han evolucionado para combatir cualquier daño a su cultivo. Sí, son indirectamente los mayores herbívoros en los ecosistemas tropicales, principalmente en el neotrópico, donde vamos a encontrar diferentes especies de este género, siendo también los organismos eusociales que pueden llegar a formar las colonias más grandes, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, de atacefalotes que una colonia puede llegar a estar compuesta por más de 5 millones de individuos, una colonia madura, ¿verdad?, ya de más de 3 años probablemente, y ya a partir del tercer año podrían llegar a estar alcanzando estas dimensiones. Y así igual son sus nidos, ¿verdad?, que son estructuras subterráneas muy grandes. La importancia, o sea, estas hormigas tienen una gran importancia ecológica. De hecho, se les considera formadores de suelo porque aportan una gran cantidad de materia orgánica al suelo, además de que estas estructuras subterráneas también van a permitir una mejor aireación en el suelo, y también el flujo del agua, ¿verdad?, a través de estas estructuras también presenta pues, aportes importantes de las hormigas en función del suelo. Pero también son, como decía, indirectamente son los mayores herbívoros. ¿Por qué indirectamente? Porque ellas no se alimentan de las hojas. Ellas cultivan un hongo, que es su fuente de alimento, y para cultivar el hongo utilizan materia vegetal y acarrean una gran porción de biomasa de los bosques a sus nidos para alimentar el hongo. Y, ¿verdad?, mantienen este ciclo de nutrientes en los bosques tropicales. Al ser los mayores defoliadores, que sería el término correcto, si son los mayores defoliadores de plantas en los bosques, esta dinámica de defoliación genera también aportes positivos a las plantas que son defoliadas, puesto que sería realmente muy raro ver en la naturaleza, en sistemas naturales, que un árbol, un arbusto o incluso algunas plantas rastreras mueran por el efecto de defoliación, ¿verdad? Y posteriormente, más bien, van a tener una capacidad de tolerancia
y recuperarse de esa defoliación. Normalmente la recuperación de esa defoliación viene acompañada de un aumento en las defensas bioquímicas de las plantas. Y bueno, toda esa materia orgánica, toda esa materia vegetal que va al suelo para alimentar al hongo, mucho no es de todo aprovechado por los hongos, ¿verdad? Pueden quedar en el camino. O también las umpopas, como decía anteriormente, ¿verdad? Son muy especializadas en el orden de lo que ingresa al nido, ¿verdad? Mantienen la casa muy limpia y tienen basureros. En esos basureros las hormigas van a depositar partes del hongo que ya no es viable, ¿verdad? Que puede estar muriendo o que ya no es productivo. Mucha materia de esa vegetal de las hojas, ¿verdad? Las estructuras vegetales que ellas cortan y no las aprovechan porque pueden, tal vez detectaron que tienen un compuesto que pueda afectar el hongo. Entonces, cuando ellas detectan que hay algo que puede afectar el hongo, inmediatamente hacen una limpieza. Incluso pareciera como que ponen zonas en cuarentena, sacan todo lo que fue contaminado y va para el basurero. Y también ahí van las hormigas muertas. Entonces los basureros pues está compuesto, ¿verdad? Por una serie de materiales que aportan nutrientes al suelo. Entonces estoy seguro que han visto que las hormigas pueden estar muy activas en el día o a veces en la noche. No siempre, ¿verdad? Se cumple así. Ellos pueden alternar, si forrajean de día, forrajean de noche, posiblemente, bueno, podría estar muy asociado a la temperatura, a el recurso que estén explotando en ese momento, y tal vez por alguna razón es mejor hacerlo de día que de noche, o prácticamente pueden estar activas de 24 horas, ¿verdad? Y tener diferentes picos de forrajeo. Por la experiencia, considero que un cultivo que es normalmente que se va a ver afectado por hormigas umpopas son los cítricos. Los cítricos tienen una composición de ciertos compuestos, metabolitos secundarios que son del agrado de las hormigas y obviamente del hongo. Por ejemplo, las flores de cítricos tienen altas concentraciones de cafeína, ¿verdad? Y esto de hecho le atrae a muchos insectos. Y posiblemente también porque tal vez los cítricos no tengan compuestos de defensa muy elaborados o en altas concentraciones. En cuanto al control biológico, es un tema que hemos investigado ya por varios años. Hemos trabajado con diferentes agentes de control, bacterias, por ejemplo, que enferman a las hormigas, como el Bacillus thuringiensis, o hongos que enferman a las hormigas, como Metarrhizum y Boveria, que se conocen como hongos entomopatógenos. Y también hemos usado parásitos específicos del jardín que cultivan las umpopas, como el hongo Scobopsis, que es un hongo que come otros hongos. Algo así, tal vez han escuchado hablar de Tricoderma, que se usa para controlar hongos. Bueno, Scobopsis es un familiar de Tricoderma, pero que se come el hongo de las umpopas. A nivel de laboratorio hemos tenido éxito en diferentes formulaciones, pero a nivel de campo es complicado por el tema de la inmunidad social. Entonces aún estamos trabajando en optimizar esas combinaciones de microbios, por ejemplo estudiando cuáles microbios son mejores combinados entre sí, y también estamos buscando la posibilidad de apagar la respuesta de las hormigas, es decir, interferir en su comunicación para que no puedan llevar a cabo adecuadamente su comportamiento de inmunidad social. Entonces en eso trabajamos actualmente, combinaciones de microbios, combinaciones de formulaciones y potenciales inhibidores de la comunicación, porque como es una máxima de la guerra, si bloquea la comunicación de tu enemigo, tendrás mejor chance de ganar la batalla. Nosotros creemos fielmente que la mejor estrategia para hacer un control de umpopas
buscando poder amortiguar el impacto que podamos tener hoy en día y que no se nos haga más grande. Es un método mecánico, o físico, es remover las colonias con el fin de extraer la reina, es decir, escarbar las colonias para localizar la reina y extraerla. Sin la reina, las colonias no van a poder continuar. ¿Sí? Posterior a la remoción de la reina, puede que van a quedar hormigas y va a haber cierta actividad, pero eventualmente, conforme vayan muriendo, cumpliendo su tiempo de su ciclo biológico, ya la colonia va a desaparecer. ¿Y cuándo es el mejor momento? Es localizar colonias nuevas, que llamamos incipientes, es decir, colonias que pueden tener de unos 3, 4 meses o 5 meses posterior a los vuelos nupciales y hasta un año más o menos. Los nidos aún son lo suficientemente pequeños para poderlos escarbar con una pala, ahora con 2 personas con palas, y hacer la extracción de la colonia. Idealmente sería localizar la reina para asegurarse de que ya la colonia será controlada. También esta técnica puede aplicar de alguna forma, aunque no lleguemos a localizar la reina, pero el impacto que le puede generar a la colonia la extracción, la remoción de jardines fúngicos y todo el deterioro de la estructura del nido, eventualmente va a comprometer o va a colocar en una situación muy desventajosa, ¿verdad? a ese hormiguero, y se pueden alternar, combinar con otra serie de tácticas como un control químico o un control biológico, ¿verdad? Buscando integrar esta serie en una estrategia de control, diferentes métodos, podría traer buenos resultados también. Pues si se va a hacer uso de un producto químico o un producto biológico, es usarlo de la forma correcta. Normalmente todos los productos vienen con unas indicaciones de cómo se debe utilizar, y por ejemplo los cebos pueden ser un buen aliado para lograr darle, como decir de alguna forma, un golpe estratégico a la colonia, y que pueda generar una disminución en la población, o que las hormigas detecten que el origen, es decir, el haber llevado material de un punto en específico, tuvo un impacto negativo sobre la colonia. Entonces, los cebos, por ejemplo, se deben aplicar en los picos de forrajeo. Hay que saber determinar cuándo es un pico de forrajeo. Es cuando vemos los senderos de las hormigas bien llenos de hormigas, pero hay un flujo de hormigas yendo en las 2 direcciones. Eso es un buen indicador de que eso es un pico de forrajeo, y colocar el cebo de forma que se asemeje, digamos, una forma más natural de que encontraron algo atractivo. El uso correcto de este tipo de productos es muy importante, porque las hormigas tienen una gran capacidad de detectar si algo le hizo daño al hongo de forma muy rápida, y al momento en que ellos detecten que es ese cebo que se está utilizando, lo van a dejar de llevar. Sí, entonces ya la efectividad o la eficacia del producto se pierde. Por eso hay que seguir esas indicaciones. Igualmente sucede con los productos biológicos, ya sean hongos entomopatógenos o antagonistas, que están dirigidos al hongo. En el momento que las hormigas detecten que X o Y material le hizo daño al hongo o las está afectando, van a aprender muy rápido a detectarlo, es decir, y lo van a dejar de llevar.
Entonces es muy importante también que se haga trabajo en conjunto, ¿sí? Que nos organicemos entre productores, ya sea, ¿verdad? Porque somos vecinos y tenemos un cultivo en común o somos agricultores y tenemos problemas todos con las hormigas umpopas. ¿Por qué? Porque la hormiga no responde directamente a una persona, ¿sí? Ni invade el terreno de una persona porque se le ocurrió ahí, ¿verdad? Simplemente siguen el curso natural y se adaptan rápidamente a las situaciones que prevalezcan, ¿verdad? En el lugar. Y entonces, de hecho, en zonas agrícolas vamos a encontrar comportamientos de las hormigas que posiblemente en un bosque no las vemos o no se vayan a dar, que normalmente va a haber un montículo, por ejemplo, donde se trabaja el suelo o se hacen terrazas. Después de un impacto, digamos, de una nivelación de suelo, y esto lo hemos visto también en café, las hormigas no vuelven a hacer montículo y es lo que llamamos como una colonia críptica, donde simplemente el suelo está plano, pero ahí está la colonia y no hay un montículo. Entonces, si nos organizamos, ¿verdad? Podemos hacer un trabajo más eficiente, por ejemplo, detectando las nuevas colonias, removiendo las nuevas colonias y no vamos a tener nuevas colonias en el futuro generándonos más problemas, ¿verdad? O impactando más. O sea, las colonias ya grandes o muy grandes es muy difícil poderlas erradicar, pero se pueden manejar, o sea, se pueden, haciendo esta integración de métodos, se pueden llegar a encontrar un acuerdo con las hormigas. Es decir, es como decirle a las hormigas, aquí no vengan porque no les sirve, ¿verdad? Y esto es generar como una presión a esos hormigueros grandes que podemos ir modulando y cambiando su comportamiento y quizás logrando, ¿verdad? que no nos afecten o no nos vuelvan a afectar por lo menos por un tiempo. En resumen, mis amigos, lo explicado por los doctores Solís y Pinto nos dejan como enseñanza. Nada hacemos con un control químico si no lo alternamos. Lo ideal es estarlo alternando para que ellas no se acostumbren. Muy importante, utilicemos la dosis correcta por metro cuadrado del hormiguero. Nada hacemos con ahorrar el producto. Primero, va a perder efectividad y segundo, ellas aprenden y en la segunda aplicación no se lo van a llevar. Preguntemos en nuestras tiendas de agroquímicos de confianza por productos biológicos que contengan microorganismos antagónicos con estos insectos y al hongo que ellas se alimentan. Y sobre todo, trabajemos en equipo. Nada hago yo con controlar si mi vecino no controla. Definamos fechas de control preventivo como las quincenas y fines de mes y sobre todo cada vez que veamos el primer indicio que se está formando un hormiguero, procedamos a encontrar la reina para su eliminación. Si te gustó este tutorial, por favor reenvíaselo a tus amigos y conocidos, afíliate y premianos con un me gusta. Y recuerda, en tu familia, en tu comunidad, hay un profesional afiliado al Colegio de Ingenieros Agrónomos que gustosamente estará esperando en ayudarte. Consúltale. Chao. Hasta luego.